El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. En España, desde hace muchos años, uno de los temas importantes y el tercer poder del Estado es la justicia. Para muchos, cuando hablamos de justicia, siempre hay ciertos resquemores de que si funciona bien, no funciona bien, si la justicia trabaja con los medios adecuados y quienes son de alguna manera pues, actores de la justicia, jueces, magistrados, pues tienen por un lado los medios adecuados para poder trabajar y por otro lado, pues si se dejan influir por la política, no se dejan influir por la política. Para ello, pues hoy vamos a hablar de este tema de la justicia con una magistrada que ha escrito hace muy pocos días un libro que se llama Así funciona la justicia, que se llama Natalia Velilla. Natalia Velilla es magistrada, aparte de eso también es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Pontificia de Comillas y podemos decir que es una de las jueces o magistradas de la era moderna en el sentido de que ha trabajado en el mundo privado, ha trabajado también dentro de la justicia en varios estamentos y además es portavoz de una asociación de jueces como es la de Francisco de Vitoria. Y también nos acompaña una persona que también es magistrado, que es profesor de universidad, que es profesor en Escuela de Jueces y que es una persona a la que particularmente le tenemos mucho cariño porque Raimundo Castro, además de juez, es una excelente persona, pero sobre todo es un pionero en la defensa de los derechos de la justicia y de los jueces porque fue fundador de la Asociación Francisco de Vitoria. Buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Lo que pasa, Eugenio, que siempre me presentas como Raimundo Castro. Perdón, Raimundo Prado. Siempre me pasa igual. Pido disculpas. Pero antes de empezar, suele suceder. Antes de empezar, permitidme decir que estamos en Factores de Poder y que Factores de Poder es un medio de comunicación de ámbito internacional instalado en Estados Unidos, Latinoamérica y ahora también penetrando en España y que una de nuestras características es el rigor, la veracidad y sobre todo la calidad de los personajes que acuden a nuestros programas. Por ello, creemos que somos un medio adecuado, dada la calidad de nuestros programas, esa veracidad y ese rigor, para que si usted es profesional, usted es persona que tiene un proyecto empresarial
o una persona que tiene un proyecto de cualquier tipo que quiera promocionar, pues acuda a nuestros asesores de factores de poder en www.factoresdepoder.com y así podrá iniciar una campaña a su medida con la cual pues tendrá garantizado un futuro mejor, porque claro, estar en factores de poder es garantizarse una calidad de futuro y un buen conocimiento por parte de nuestros televidentes y de todo nuestro grupo multimedia, porque la gente que está y que nos sigue es gente interesada e interesante. Volviendo a hablar de uno de estos modos de factores de poder, vamos a hablar del factor de la justicia, de esa justicia que en España, pues como decía al inicio del programa, pues siempre es criticada para bueno o para malo y que de una u otra forma siempre es protagonista, como en el día de hoy que grabamos este programa, en donde en el Senado, pues el Consejo General del Poder Judicial ha visto cómo sus funciones han quedado limitadas porque después de haber pasado por el Congreso, también en el Senado, se ha acordado no permitirle que lleve a cabo nombramientos de jueces de cara a futuro, aduciendo de que el Consejo General del Poder Judicial debía de estar en fase de renovación y como esa renovación no se produce desde hace 2 años por causa de los políticos con sus dimes y diretes, pues ahora limitan de alguna manera las funciones del Consejo General del Poder Judicial. Y por empezar de alguna manera, Raimundo, antes de que nos cuente quién es Natalia Velilla, ¿esto es un episodio más de atar a la justicia? ¿Es un episodio de quitar la independencia? ¿Cómo podemos calificar esto? Bueno, yo no creo que sea un episodio de intentar atar a la justicia porque desde el punto de vista del Consejo del Poder Judicial, la justicia ya lleva atada mucho tiempo. Y lleva atada, pues, parece un tópico, pero es cierto, no nos cansamos en decirlo, por 2 partidos y ahora lo que pasa es que entran en liza otras variables, otras variantes que han producido una especie de terremoto, de tsunami en esta materia, una especie de catarsis. Pero no es nada nuevo. Es decir, lo que en realidad está ocurriendo es que se está utilizando al Parlamento para limitar los poderes del Consejo del Poder Judicial, pero sí estoy seguro que si estuviera otro partido haría un poco lo mismo. De hecho, hoy he leído al ministro, el ministro del Partido Socialista, que apoya esta ley, apoya esta limitación de que el Consejo no pueda nombrar cargos, que no pueda nombrar cargo después de haber finalizado su periodo, que a mí particularmente tampoco es que me parezca nada mal, entre otras cosas porque que además ya los ha nombrado, los ha nombrado a casi todos. Lo que me refería es que este ministro que ahora está defendiendo con tanta vehemencia esta ley de limitación de cargos, a él le sucedió lo mismo. Él estuvo en un Consejo del Poder Judicial que estaba prorrogado y le parecía fabuloso y hicieron, me parece que creo que fueron 32 nombramientos. Es decir, que todo depende de la situación política y eso es lo que nos molesta y eso es lo que trata muy bien también en su libro, pues Natalia, todo este cambio de cromos, toda esta relación entre los políticos utilizando un medio constitucional como es el poder del Poder Judicial en su beneficio. Y antes de empezar a hablar del libro que se titula Así funciona la justicia de Natalia Velilla, Raimundo, ¿quién es Natalia Velilla? ¿Cómo la conociste? ¿Y qué nos puedes decir de una juez, vamos a decir, del siglo XXI, de la era moderna, por su formación, por su actividad y por su forma de ser? Bueno, Natalia Velilla no es del siglo XXI, Natalia Velilla es intemporal, podría decir, sí, efectivamente. ¿Que cómo la conocí? Bueno, pues, hombre, luego ya supe que la había visto en otras ocasiones, pero básicamente la conocí como en una metáfora de la vida. La conocí en un ascensor. En el norte de España, en Bilbao. Y digo la metáfora de la vida porque los ascensores suben y bajan y ella y yo siempre lo hemos tenido muy presente. Sabemos que la vida es pasajera, que la vida no depende de determinados cargos políticos ni del dinero, sino que depende de otras variables más importantes. Y ahí la conocí en un ascensor con un traje verde, a juego de
de sus ojos, porque sus ojos son verdes, son transparentes, no mienten, como dice la canción, y a partir de ahí pues trabé una amistad personal y una gran afición por muchísimas cosas, sobre todo también desde el punto de vista asociativo, desde el punto de vista profesional. Conocí a Natalia y Natalia tiene múltiples facetas. Tiene su faceta evidentemente profesional, es fabulosa, tiene unos conocimientos de derecho pues casi limitados, ve perfectamente cualquier circunstancia, y eso yo creo que proviene por su formación no estrictamente de letras, sino por su formación también de economía, por su formación científica. De Natalia Velilla profesionalmente puedo hablar muchas cosas, o las iré diciendo, pero me interesa mucho hablar de Natalia Velilla humanista. Para un juez yo creo que es esencial esa formación. El ser humanista, el que te guste la literatura, la pintura, la música, ¿por qué no decirlo? Los vinos. Natalia escribe de arte y sabe de vinos, que también es una bióloga fabulosa. Pues todo eso hace que un juez sea mejor, que tenga un conocimiento del mundo más global. Y Natalia lo tiene. Y luego, sobre todo, es muy pragmática. Es decir, Natalia no se anda por las ramas en disquisiciones teóricas. Natalia aplica la teoría, pero la aplica a la práctica, a resolver problemas. Y bueno, ¿yo qué voy a decir de Natalia? Es que de Natalia puedo decir muchísimas cosas. Una que sí quiero recalcar y reseñar es que Natalia me ha enseñado a desaprender cosas que yo tenía aprendidas y que es muy difícil en un hombre. Un hombre, por el año en que yo nací, que le saco 500 a Natalia... ¡Qué malo eres! Somos tú y yo de la misma edad. Bueno, yo sé lo que digo. Tú 501. Nos formamos en unas convicciones, en una educación que, lo quieras o no, tiene formada una serie de estereotipos. Cuando trabajas, cuando convives, cuando cambias impresiones con una persona como Natalia, te das cuenta que en el mundo hay otras visiones y que quizás esas visiones sean mejores que a las que nosotros nos inculcaron, o por lo menos distintas. Y eso también me lo ha enseñado Natalia. En definitiva, yo como persona nada más que podría estar aquí hablando un programa y otro sobre las bondades de Natalia, pero creo que, como decía Francisco Umbral, aquí a lo que hemos venido es hablar de... Pues hablar del libro. Pues vamos a ello y a conocer... Vamos a ello y a conocer a una juez que, aparte de sus horas de trabajo, con las dificultades que conlleva hoy en día en España ser juez por las condiciones de trabajo que tienen, pues que además, como decías, escribe de arte, conoce los vinos de una forma tremenda, pero que se le ha ocurrido nada más y nada menos que, entre sus colaboraciones en medios de comunicación y demás, pues lanzarse a escribir un libro que se titula Así funciona la justicia. ¿Cómo funciona la justicia en España, Natalia, teniendo en cuenta de que llevamos 42 años de democracia y que desde el punto de vista de la sociedad no hay una educación en cuanto a confianza con la justicia, a pesar de la importancia que tiene el hecho de que la justicia funcione bien en un Estado democrático? En su opinión, ¿cómo funciona y cómo tenemos que verla desde la sociedad? Bueno, antes de ponerme a contestar esa pregunta que daré inicio a toda la tertulia que nos va a ocupar ahora, lo primero quiero daros las gracias. Quiero darte las gracias, Eugenio, por haber contado conmigo para esta tertulia, para todos los oyentes que nos estén escuchando tanto en España como en Estados Unidos. Y muchas gracias por la presentación. Lo único, hacerte una precisión: yo no soy portavoz de Francisco de Vitoria, sino que soy miembro de la ejecutiva. Si fuese portavoz no me había dado tiempo ni a escribir el libro ni a hacer nada más, porque ser portavoz de una asociación no te deja vivir, como ha sido Raimundo durante 4 años. Yo, afortunadamente, me libro. Y bueno, y darle las gracias a Raimundo. Raimundo se ha convertido casi en mi manager fan del libro, porque la verdad es que no hace más que decir cosas bonitas de él, y a él le agradezco mucho el libro porque
Me he basado en muchas vivencias que hemos tenido juntos en la época en la que hemos compartido Comité Nacional en Francisco de Vitoria, y muchas cosas él se ha sentido muy identificado de cosas que digo, sobre todo en relación con el poder y con las relaciones de poder. Entonces, nada, muchas gracias a los dos. Respecto a lo que tú me preguntas, la justicia funciona por el voluntarismo de los particulares que participan de la justicia. Jueces, letrado de Administración de Justicia, fiscales, funcionarios desde el auxilio hasta el gestor, médicos forenses, policía judicial, abogados, procuradores, trabajadores sociales y demás. Es decir, la justicia funciona porque hay un montón de gente que está responsabilizada de lo que tiene entre manos, que sabe que detrás de cada papel hay una persona y que o lo sacas, pero no porque la justicia funcione, porque no se han permitido que funcione como debería funcionar. España es un país moderno en muchos aspectos, pero en la justicia seguimos anclados en el siglo XIX. Y desde el punto de vista del funcionamiento de la justicia, ¿existen importantes injerencias en la política? Lo digo porque hace un par de años o tres vimos que por una sentencia, o sea, que por una instrucción de un caso, pues un juez era prácticamente perseguido en Cataluña. A lo largo de los 42 años de democracia hemos visto cómo algún juez y alguna fiscal ha sido asesinado por una banda terrorista que hemos tenido en España, que era la banda terrorista ETA, y hoy por hoy pues vemos que vosotros, como miembros de asociaciones judiciales, reclamáis medios, reclamáis que tengáis temas de trabajo, temas de informática, poder disponer de más medios para llevar a cabo investigaciones, intentáis que la justicia se agilice, pero de una otra manera pues cuesta mucho conseguirlo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿hasta qué punto la justicia no funciona por causa del poder y de los políticos? A ver, si quieres... Sí, ahora tú, Raimundo, y luego... Sí, empieza tú. No, a ver, es decir, la justicia tiene varios planos. El plano en el que hablaba Natalia del día a día, de la justicia de derecho de familia, de derecho laboral, del contencioso administrativo, de las reclamaciones civiles, de los problemas de contrato. Esa es la justicia del día a día. Es cierto que determinados procedimientos afectan a ámbitos políticos. Hombre, suele ocurrir sobre todo en los aspectos penales. Y claro, siempre hay personas, siempre hay entidades, siempre hay grupos políticos que determinadas resoluciones jurisdiccionales, judiciales, no les gustan. Eso ha pasado y yo creo que pasará. Pero por encima de ello, los jueces tenemos que aplicar la Constitución, los principios constitucionales de libertad, de igualdad, de pluralismo político y, en definitiva, de sostenimiento del Estado de Derecho. Claro que hay grupos políticos que una determinada resolución no les puede gustar. Existen los tribunales, y ojo, no solamente los tribunales españoles, sino los tribunales europeos, que al fin y al cabo forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Nunca vamos a estar a salvo de crítica, y lo que sí exigimos del Consejo del Poder Judicial es lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley Orgánica, es que nos represente y nos proteja. Y ahí está la paradoja. El órgano que tenía que representarnos y protegernos, dependiendo de quién o de dónde provenga el ataque, nos defiende o no nos defiende, o mejor dicho, no nos defiende nunca. Con lo cual, esto se ha trasladado a la sociedad y damos la sensación de que somos, bueno, pues un grupo heterogéneo, que no tenemos alguien que realmente explique a la ciudadanía quiénes somos, cuál es nuestro trabajo, y claro, y muchas veces nos vemos a los pies de los caballos, la mayoría de las veces por situaciones injustas, por ataques a resoluciones en las que lo único que se está haciendo es aplicar la Constitución, que para eso trabajamos, claro. Hablando de esto que dice Raimundo, Natalia, cuando se habla en muchas ocasiones de la justicia, no se conoce las dificultades que se tienen, y por otro lado, antiguamente en España existía o se decía un lema o se llevaba a la máxima el hecho de que un juez debe de hablar a través de sus autos, y en cambio no puede ser conocido por la sociedad, y simplemente por su currículum se ve que
Usted es una persona de la calle, una persona que ha tenido sus estudios, una persona que dedica muchas horas a su trabajo, pero que también tiene otras inquietudes y que al final al postre es una persona normal, ¿no? No por el hecho de ser juez o fiscal resulta que están en otro pedestal y en otro planteamiento de la vida y de la sociedad y de la democracia, ¿no? Yo creo que la idea de que los jueces debemos hablar a través de nuestras resoluciones es la base de nuestro trabajo, pero no significa que no podamos también hablar de otras cosas. Yo creo que la sociedad ha cambiado mucho a nivel mundial, está globalizada, ahora mismo estamos hablando para Estados Unidos tranquilamente y podemos estar perfectamente, Raimundo en Cáceres, yo en Madrid y tú, Eugenio, no sé dónde estás ahora, si estás en tu casa. Estoy en Cantabria todavía, sí. Pues en Cantabria, pues entonces cada uno estamos en una punta de España y aquí estamos manteniendo una conversación tranquilamente como si estuviésemos en la misma sala. Entonces, decir que los jueces solamente hablan a través de sus resoluciones implica aislar a los jueces de lo que es la sociedad actual. Gran parte del problema que tenemos en la justicia, yo creo, en cuanto a la percepción que tienen los ciudadanos de la justicia, es, en primer lugar, el desconocimiento que se tiene sobre lo que hacemos los jueces y lo que es la justicia en general. Este desconocimiento se llena con prejuicios y con ideas de boca a oreja que realmente no se corresponden en muchas ocasiones con lo que sucede, lo cual, al final, quien no llena ese espacio informativo lo llena otro. Y si no somos los jueces, pues tendrá que ser otra persona la que lo haga, que normalmente no lo hace bien. Y, en segundo lugar, estamos asistiendo a una degradación generalizada de los comportamientos sociales públicos, en el sentido de que ahora mismo todo está sujeto o sometido a crítica, pero crítica no constructiva, sino todo lo contrario. Esto no sería un problema, es decir, que se esté discutiendo sobre una sentencia o sobre una determinada resolución judicial, no sería un problema si no fuera porque los poderes públicos también lo hacen. Es decir, miembros del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo entran al fango de la descalificación de determinadas sentencias y sobre determinados jueces ad hominem, es decir, hacia la persona, no hacia lo que resuelven, sin que nadie defienda el Poder Judicial. Sin respeto institucional no hay paz social. Si nos empezamos a comportar los poderes públicos como si esto se tratara de un patio de colegio en el que nos tiramos todos de los pelos, entonces esto se convierte en un patio de colegio y lo que necesita una sociedad democrática es respeto a las instituciones. Entonces, no nos queda más remedio, yo creo, que el Poder Judicial se dé a conocer. Si no lo hace quien tiene que hacerlo, que sería en este caso el Consejo, pero lo tenemos que hacer los jueces de manera individual para que este vacío informativo se llene y para que de alguna manera podamos explicar a quien quiera escucharnos en qué consiste lo que hacemos y por qué una determinada sentencia no gusta o gusta. Entonces yo creo que sí, que eso tiene que ser de esta manera. Cuando hace un par de semanas empezamos a hablar para la realización de este programa, recuerdo que salió una notificación del Poder Judicial diciendo que los jueces debían de tener cuidado a qué medios de comunicación acudían, a qué tertulias acudían y a qué sitios iban para hablar, porque eso podría dañar la imagen de la justicia. Pero al contrario sucede que tanto Natalia Velilla como otras jueces, fiscales y personas que trabajan en el mundo de la justicia, cuando tienen su presencia en sitios como redes sociales, son personas que se les sigue atentamente, en ocasiones se les consulta y siempre la gente está muy atento a sus hilos cuando se tocan determinados temas, ¿no? Por ejemplo, conozco una fiscal que todos los domingos nos lanza un hilo de tweets sobre determinados temas, o Natalia mismo en distintas ocasiones y en relación a cualquier tema que sea actualidad, como jueza puede emitir una opinión orientativa de cara a la sociedad del porqué de las cosas, y eso es un poco lo que estamos observando, ¿no? Digo, en cuanto al cambio que está teniendo la justicia de ser prácticamente algo hermético a abrirse a la sociedad, ¿no? Bueno, yo simplemente un minuto. A lo que te refería, Eugenio, es un dictamen de una comisión que se llama la Comisión de Ética. La Comisión de Ética está creada y da unas pautas simplemente para que los jueces que no tengan claro qué es lo que deben de hacer, le piden a través de una pregunta, le solicitan una respuesta, una conclusión, y la Comisión de Ética la da. No decía exactamente la Comisión de Ética que un juez no pueda participar en un programa. Lo que venía a decir más o menos, y para que nos entiendan los oyentes, que no pueden, o que sería, no es correcto que participen o participemos
en programas de los que hablaba Natalia, de los que se tiran trastos constantemente, se discute, se apoyan radicalmente determinadas posturas, o en definitiva programas del corazón, programas de este tipo. Ahora bien, intervenir en otro tipo de programas, por ejemplo sin ir más lejos, explicar a través de artículos periodísticos, intervenir en debates racionales y razonables, eso está muy bien. Y volvemos otra vez a lo mismo, y está muy bien porque no tenemos quien nos represente realmente, y muchas veces nos tenemos que representar nosotros a nosotros mismos. Decir que un juez no es una persona normal es un error. Un juez precisamente tiene que aplicar las leyes de acuerdo a la realidad social, y los jueces vivimos en la realidad social. Hemos aprobado relativamente jóvenes, hemos formado la mayoría de nuestras familias, estamos sometidos a hipotecas, tenemos uno de los sueldos más bajos de Europa, tenemos niños o estamos en pareja o vivimos solos, pero tenemos que salir a comprar el pan, la lechuga, el Mercadona, el Carrefour, tenemos que aprender a conducir. Somos personas normales y corrientes y tenemos un trabajo. Y ese trabajo yo creo que está mucho mejor hecho si conocemos un poco lo que nos rodea. No solamente a nivel de calle, sino a nivel intelectual. Y es bueno que los jueces intervengamos, que los jueces digamos realmente lo que hacemos y que los jueces, insisto, estudiemos, nos formemos como personas y vivamos en esa realidad de la que somos parte. Y por otra parte, uno de los motivos que mucha gente pues a veces le hace desconfiar de la justicia es el hecho de que un juez dentro de su carrera profesional llega un momento en que decide hacer un parón en su carrera judicial y acercarse a la política. Eso, si bien es legítimo, a veces no se suele entender cuando se entra y se sale y se entra. Eso, tal y como se está produciendo hoy día en España, no es perjudicial, por un lado, el hecho de que se pueda salir y entrar sin ningún tipo de, vamos a decir, de consecuencia de que cuando se deja restricciones en determinados temas que se ha tocado estando en la política. Yo hablo desde el punto de vista de la confianza de la ciudadanía hacia esos jueces, porque a veces esos jueces o esas situaciones dan lugar a desconfianza y a que no se tenga una confianza plena a la hora de emitir las sentencias o de ver cómo se instruye un caso o demás. ¿Es así o no, Natalia? Yo es una de las tres cosas que apunto como principales causas de la imagen que tiene la sociedad sobre la politización de la justicia, lo que se llaman las puertas giratorias. Cuando yo estudié la carrera, cuando un juez decidía irse a la vida política, que evidentemente esto es legítimo, como quien se dedica a ser pintor o decide dedicarse a otra cosa, es decir, no tiene por qué haber un sacerdocio de por vida, si no te quieres dedicar siempre a la justicia, te puedes dedicar a lo que tú quieras, existía una penalización. Cuando alguien accedía a formar parte, por ejemplo, de unas listas de un partido político, entonces entraba en excedencia de la carrera judicial y entonces perdía antigüedad. Una vez que luego quería volver a incorporarse después de haber acabado su mandato político o lo que sea, tenía que esperar antiguamente, hace mucho tiempo, un tiempo para volver a incorporarse y si no, en todo caso, había perdido la antigüedad que había perdido estando en la política. El sistema actual premia a quien se va a la política y voy a decir por qué. No pierde antigüedad, es decir, una persona puede, no como pasa con personas muy conocidas que ahora mismo están precisamente en el gobierno. Los tres magistrados, que el caso de Margarita Robles es un poco diferente, pero el caso de Marlaska o del ministro de Justicia, de Juan Carlos Campo, están tranquilamente reservándoles sus plazas respectivas en la audiencia provincial de Cádiz y en la Audiencia Nacional y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, si yo me pido una excedencia por el cuidado de un hijo y supero los 3 años, me tengo que ir a la excedencia forzosa. Por lo cual, se premia a quien se va a la política y se castiga a quien está en la carrera judicial. Y no me extraña que la ciudadanía vea una politización de la justicia cuando no hay ninguna solución de continuidad entre estar en el Parlamento y estar luego en su juzgado. Pongo en el libro dos casos muy claros. Uno es el de Juan Alberto Belloc, que fue durante muchísimo tiempo ministro de Justicia, luego fue diputado y también fue alcalde de Zaragoza durante muchísimos años y pasó de la alcaldía de Zaragoza a la audiencia provincial de Zaragoza sin solución de continuidad. Es decir, el alcalde de la ciudad se convierte en magistrado de la ciudad.
O en el caso del señor de la Rosa, que fue vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, estuvo también en la Consejería de Justicia de la Comunidad Valenciana, volvió a la carrera judicial y ahora otra vez es diputado del Partido Popular. Esto se produce en los dos partidos políticos principales, aunque también sucede en otros partidos políticos, pero especialmente en los dos que siempre han ocupado el gobierno. No me extraña que la gente piense que la justicia está politizada con estos ejemplos tan clamorosos. Como digo, poner sentencias y ser un juez que está todo el día trabajando no es premiado todo lo contrario. Y en aquellas comunidades autónomas en donde de una u otra forma hay, vamos a decir, formaciones políticas de corte nacionalista, corte etnicista, que de alguna u otra forma pretenden manejar la justicia a su antojo y que incluso ha dado lugar a que jueces hayan sido perseguidos o hayan sido asesinados, esto genera problemas para el buen desarrollo de la justicia, incluso para los propios jueces en cuanto a convivencia, vida y demás. Podemos poner ejemplos, pero mejor no decir nombres, ¿no? Pero hace un par de años hemos visto cosas en Cataluña y en el País Vasco, ni digamos que los jueces tenían que acudir a su trabajo con escolta y también en sus horas de asueto tenían que andar con escolta. En esas situaciones de este tipo de comunidades autónomas también, ¿no se dificulta todavía mucho más el trabajo de los jueces y el buen desarrollo de la justicia? Bueno, evidentemente eso es una normalidad democrática, pero yo sí quiero recalcar una cosa. Cuando ha habido que reformar el Poder Judicial, y volvemos otra vez con el Consejo, con los nombramientos, con los altos cargos, paradójicamente, tanto un partido como el otro, es decir, me refiero a los dos partidos tradicionales en los últimos años, el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando han tenido que hacer concesiones a determinados partidos nacionalistas y últimamente incluso a partidos que dicen que son casi antisistema, se la han hecho. Y lo llamativo es que esos mismos partidos nacionalistas, esos partidos radicales que protestan por los nombramientos, que protestan por el sistema judicial, que dice que España no es un país consolidado democráticamente, resulta que cuando tuvieron la posibilidad, en el año 2018, estaba yo entonces de portavoz, de votar en contra de los sistemas de nombramiento, fueron los primeros que se aliaron con un determinado partido para que todo continúe igual. Paradójicamente, insisto, son los mismos partidos que critican a ese sistema los que luego se apoyan en el sistema con la connivencia y con la complacencia de los partidos, por llamarlo de alguna manera, constitucionalistas, constitucionalistas, como son el Partido Popular y el Partido Socialista. No hay por qué decir otros nombres. Y desde ese punto de vista, ¿esto no perjudica de alguna otra forma para que la justicia, el trabajar en la justicia, especialmente ser miembro de la judicatura, de una u otra forma es casi vocacional? Porque, como bien decía antes Raimundo, se gana poco dinero, se trabaja en casa, o sea, no es raro el día que por lo que sea llamo a Raimundo, llamo a otros compañeros. No, espera, pero es que estoy haciendo sentencias, llámame dentro de un ratito porque ando liado, porque tal. Igual es un sábado por la tarde, un domingo por la mañana, ¿no? Y uno tiene derecho a su conciliación familiar y a su vida privada. Desde ese aspecto, todas estas situaciones no están perjudicando para que la justicia, vamos a decir, florezca con nueva gente, que florezca con personas con vocación, porque ante estas dificultades quizás se puedan echar para atrás como para ser jueces o para fiscales o algo así. Bueno, yo quiero lanzar también un mensaje de optimismo, porque estamos todo el rato hablando como si los jueces estuviésemos atenazados a la hora de trabajar y tuviésemos muchas amenazas y muchas... Yo creo que en general, vamos a ver, en otros países puede ser que esta situación sea... Bueno, de hecho, asistimos a situaciones en países no tan lejanos a España en los que los jueces están siendo cercenados en su función jurisdiccional. En España realmente los jueces somos libres, somos independientes en todos los territorios de España y afortunadamente esa época de peligro físico desapareció con la desaparición de ETA.
aunque bueno, se mantienen algunas prevenciones, pero realmente ya no hay jueces que vayan con escolta, salvo los que van en la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, pero bueno, por su propia peligrosidad común del tipo de delitos que ven, no tanto por su situación política. Ser juez es vocacional. Yo creo que no puede ser de otra manera, porque al final, si ponemos en una balanza el esfuerzo que se hace, el tipo de trabajo que es, con la retribución que tienes y con los sacrificios, sobre todo, de movilidad geográfica que tienes, no saldrían las cuentas. Somos unos funcionarios retribuidos, como todos los del Grupo A, con la excepción de que somos los únicos funcionarios que realmente somos autoridad absoluta en cuanto a poder del Estado y dictamos resoluciones en soledad. Es decir, nosotros ponemos unas sentencias que no solamente por meter a alguien en la cárcel le cambian la vida, te cambia la vida cualquier resolución judicial de cualquiera de los órdenes jurisdiccionales, desde una privación de patria potestad de no poder ver a tus hijos nunca, pasando por una expropiación de un terreno o de una propiedad tuya, miles de cuestiones que podemos hablar, un desahucio, un embargo por una hipoteca. Hay muchísimas situaciones en las que son ratificadas por un juez y que afectan a la vida de las personas. Esta decisión del juez, esta responsabilidad tan grande, no se halla compensada por el dinero que te pagan. ¿Qué es lo que te compensa? ¿Qué es lo que te compensa a esas horas de desvelo que tú dices, Eugenio? Porque es muy difícil llevar todo el trabajo en el día a día, porque el trabajo de un juez, aparte de que es muy difícil de organizar, te pueden surgir muchísimas cosas a lo largo de la mañana. Yo esta mañana, por ejemplo, he tenido unos internamientos psiquiátricos que no contaba con ellos, por lo cual no he podido poner las sentencias que quería poner esta mañana. Entonces, es difícil organizarse cuando tienes un juzgado en el que las cosas surgen de repente. ¿Qué es lo que compensa la balanza? ¿O qué es lo que compensa la falta, digamos, de reconocimiento social, de posibilidad de organizar tu agenda y de remuneración conforme a tu responsabilidad? La gran satisfacción que es el ser juez, el tener la sensación de que lo que haces tiene una repercusión directa sobre la vida de la gente y que alguien ha venido a pedirte una resolución, a que le soluciones un problema y tú le das una solución que tiene efectividad y ejecutividad inmediata. Entonces yo creo que pocos trabajos tienen esta satisfacción. Por eso, claro que es vocacional. Si no fuera vocacional, yo creo que muy pocos se dedicarían a ser jueces. Es evidente, Natalia. Ahora, de todas maneras, sí hay un hecho muy claro, y es que en determinadas zonas, por razones muy concretas, se está produciendo una cierta desertización judicial, que hay juzgados que no se completan de una forma, vamos a decir, que el juez allí pase un tiempo, sino que en cuanto sale concursos se van y tal, derivado quizás de influencias ajenas a la propia justicia, ¿no? Pero también es importante pensar lo siguiente. De cara a la actualidad y viendo cómo están las cosas desde el punto de vista del Estado de Derecho, desde el punto de vista de la justicia, aunque hacéis un gran trabajo en redes sociales y acudiendo a medios de comunicación y demás, en una sociedad que a lo largo de muchos años ha visto la justicia como algo raro que le toca de refilón si le toca a lo largo de la vida, ¿cómo se puede hacer que la justicia sea más conocida y que el ciudadano vea la justicia como un elemento positivo, como un elemento cercano, que no sea un elemento que le parezca que le va a atacar, sino que es un elemento importante dentro de su vida y dentro de lo que puede ser la consolidación del Estado de Derecho donde vive? Bueno, sí, puedo contestar yo. A ver, en Sinué el egipcio se hablaba del templo del dios Amón. El templo del dios Amón era un templo reservado a sacerdotes que hacían ritos y que tenían sus, pues como digo, unos ritos especiales. ¿Y qué pasaba al pueblo? El pueblo desconocía quién eran los sacerdotes del dios Amón y le tenían una especie de reverencia, se creían que eran semidioses, que tenían unos poderes ocultos que no tenían los demás. En cierto modo, durante un tiempo ha interesado convertir a la justicia en ese templo del dios Amón, una especie de algo desconocido a lo que solo tienen acceso unos señores y después, hace poco tiempo casi, una señora con unas togas negras que se reúnen en un conciliábulo y deciden porque tienen conocimiento supremo. Eso ha provocado un distanciamiento. Es que no es así. Es decir, la justicia es la aplicación de la ley, la aplicación de los principios constitucionales y el ver casos reales y casos concretos.
la justicia se tenía, perdón por la expresión, como mamar como algo nuestro. Cualquiera de nosotros podemos acudir a un juzgado porque es que nos puede suceder cualquier cosa en cualquiera de los ámbitos. Y al igual que vas a un hospital o al igual que puedes entrar en las Cortes para ver un debate parlamentario, tenía que trasladarse precisamente eso. La justicia es algo que te garantiza tus derechos, que te garantiza tus libertades, que te protege, que está afortunadamente formada por hombres y mujeres muy preparados, por hombres y mujeres, puedo asegurar que en su casi 98%, su 99% honrados, personas que se dedican a esto, y eso había que transmitirlo a la sociedad. Hace poco he oído que precisamente seguimos todavía las encuestas entendiendo que la justicia es de las organizaciones o de las instituciones, mejor dicho, menos valoradas. ¿Por qué es eso? Porque hay intereses en que la justicia lo sea, porque hay personas que no quieren que se conozca realmente quiénes somos los jueces, porque hay intereses en manejar a la justicia en determinadas connotaciones políticas. En definitiva, y resumiendo, efectivamente, la justicia ha sido la gran desconocida. El libro de Natalia lo dice, así funciona la justicia y sobre todo, y lo más importante, y lo que decía al inicio, que Natalia es muy práctica. ¿Cómo se debe hacer para que deje de suceder lo que está sucediendo? Bueno, pues Natalia lo dice, da una serie en el libro, una serie de elementos, una serie de conclusiones que yo creo que están al alcance de cualquiera, desde que es estudiante de bachillerato hasta que el doctor en metafísica lo puede entender, y eso es muy importante. ¿Y cuáles son esas conclusiones o esas normas que dice Natalia para que la justicia no sea eso que me toca ahí, madre mía, sino que sea un elemento interesante, que sea un elemento más de nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, y que además estemos orgullosos de ella por lo que representa? Que lo conteste Raimundo, que es el que lo ha puesto de manifiesto, las conclusiones. Por otro lado hay otro tema importante que hay que decirlo, y es el hecho de que el 52% de los jueces y juezas que hay en España son mujeres, con lo cual la conciliación también es complicada. Desde el punto de vista de la igualdad de derechos, desde el punto de vista de la igualdad en la justicia, ¿la mujer está bien representada o todavía no ha llegado a esa necesidad de que haya una equiparación entre hombres y mujeres dentro de la justicia? A ver, lo que es el acceso libre está totalmente representada. Hay un 53% de mujeres, en las últimas promociones están entrando más mujeres, bueno, pasan en todas las oposiciones como la de jueces. En las salas de gobierno, que digamos que son nuestra representación más directa de los jueces, hay una sala de gobierno por cada comunidad autónoma, hay paridad entre hombres y mujeres. Hay un 40 y tantos % de mujeres y un 50 y tantos % de hombres, y son gente elegida de entre los compañeros, es decir, por sufragio universal directo. El problema se produce únicamente en los cargos discrecionales, es decir, en aquellos cargos judiciales en los que no intervenimos los jueces, no hay ninguna elección directa, sino que se produce una designación por parte del Consejo General del Poder Judicial. Y en este aspecto, España es el tercer país por la cola de toda la Unión Europea con menos mujeres en la cúpula judicial. No puede explicarse esta situación por temas de edad, porque la media de edad de las magistradas del Tribunal Supremo, por ejemplo, de antigüedad, vamos a hablar de antigüedad, no de edad, porque la edad es relativa, sino de antigüedad en la carrera judicial de las magistradas del Tribunal Supremo es superior a la de los magistrados del Tribunal Supremo, por ejemplo. Hay pocas, pero son más antiguas, por lo cual no estamos hablando de temas de antigüedad. En la franja, digamos, de elegibles para cargos discrecionales, es decir, gente que por lo menos haya acumulado 15 años de experiencia en la carrera judicial, la diferencia es de 3 años de antigüedad. Los hombres son de media 3 años más antiguos que las mujeres. No creo que por 3 años podemos estar hablando de cuestión de que haya pocas mujeres en esas antigüedades o con esos méritos. Por tanto, no podemos hablar de que sea una cuestión de antigüedad. No podemos hablar de que sea una cuestión de conciliación. Si fuese una cuestión de conciliación, tampoco habría rumanas
ni búlgaras, ni italianas, ni alemanas, ni francesas en la cúpula judicial. Y desde luego que en Rumanía nos sacan muchísimos puntos de porcentaje en cuanto a mujeres en la cúpula judicial. Evidentemente, la conciliación familiar influye, pero no tan decisivamente. ¿Qué pasa? Que en España somos las únicas que somos madres del resto de Europa. Tampoco podemos decir que sea por motivos, no sé, es que realmente no sabemos por qué motivos se produce esto, porque digamos que esto sucedería en todos los países de Europa y sin embargo, como digo, hay una grandísima diferencia, no estoy hablando de un poco, sino una inmensa diferencia. Esto únicamente puede deberse por dos motivos, desde mi punto de vista. En primer lugar, por una forma de elegir los cargos discrecionales de manera opaca, poco transparente y sin saber muy bien qué es lo que se está primando, lo cual lleva a arbitrariedades y a relaciones de poder. Estamos en un programa que se llama Factores de Poder, pues hay unas relaciones de poder que normalmente son masculinas. Al final uno acaba manejándose con gente de su género, acaba realizando determinadas cosas y al final las mujeres no son tan conocidas y eliges al que conoces. Y la segunda causa importante es que hay una escasa postulación de mujeres para cargos discrecionales, lo cual no sucede en cargos selectivos. Hay muchas decanas, hay mucha gente en sala de gobierno que son mujeres, pero cuando se trata de elegir discrecionalmente a mujeres, estas se retraen. ¿Y por qué se retraen? Eso es lo que habría que estudiar. Nosotros desde la Asociación Francisco de Vitoria hemos pedido ya en 2 ocasiones desde la Comisión de Igualdad que se haga un estudio en la carrera judicial de por qué, siendo mayoritariamente femeninas, sin embargo, hay creo que es una proporción de un 70% de candidatos masculinos frente al 30% de candidatas femeninas, lo cual también dificulta que se las elija. ¿Por qué se produce esto? Y el Consejo no ha hecho ningún estudio. Yo me atrevo a pensar que realmente ante esta opacidad y estas decepciones que se llevan muchas compañeras a la hora de ser elegidas, al final es un desincentivo en sí mismo. ¿Para qué me voy a presentar si no me van a elegir? Entonces, al final es la pescadilla que se muerde la cola. Aparte de factores de estereotipos y factores digamos, de roles de género que también se podrán estar produciendo en este caso, pero eso yo no lo sé porque eso hay que estudiarlo. Pero lo que es evidente es que en España hay algo que no funciona y que sí funciona en otros países de Europa. Aquí tengo que destacar que España, junto con Polonia, son los 2 únicos países de la Unión Europea en los que el 100% de los vocales del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por las Cortes. Y España es el 3er país por la cola con mujeres en la cúpula judicial. Por tanto, el feminismo del que se alardean determinados partidos políticos que ahora mismo están en el gobierno es totalmente falsario. No se reproduce en el Poder Judicial. Y yo apunto a que esta debe ser una de las causas principales para que se produzca esta situación que no se da en otros países de Europa. Y como ya estamos casi para finalizar, Raimundo y Natalia, ¿qué le pediríamos al futuro de la justicia y la justicia del futuro? Hombre, la pregunta no es fácil de contestar. Quizá lo que le pediríamos a la justicia es que desempeñe su papel. ¿Y cuál es el papel de una justicia en un Estado democrático? Es aplicar las normas constitucionales, aplicar los tratados internacionales, es actuar con independencia, es crear una sociedad más justa a través de las normas, es que los ciudadanos sepan realmente cómo funciona la justicia, que acudan a ella confiando en la misma y, en definitiva, eso también parte con más abajo de la base de crear desde la infancia una sociedad más formada, una sociedad más ilustrada, una sociedad más tolerante, pero una sociedad que también sepa que en muchos casos hay que sufrir y que hay que frustrarse para conseguir determinados logros. Y Natalia, ¿qué reformas o qué mejoras deberíamos hacer desde el punto de vista del futuro para que la justicia perfecta no puede ser, pero que sí fuera una justicia adecuada y lo mejor para los tiempos que vivimos y para la sociedad que vivimos? Yo creo que es fundamental despolitizar la justicia en su cúpula mediante una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según la cual los jueces tengamos participación en la elección de 12 de los 20 vocales, como sucede en el resto de países de Europa, menos en Polonia. Eso es fundamental porque esta imagen de la politización no nos la vamos a quitar sin esta cuestión y además llevaría a que los nombramientos discrecionales fuesen más transparentes y más meritorios. Reformas legislativas, pero no como las que estamos acostumbrados a ver, que son simplemente endurecimiento de penas en el Código Penal, porque eso no es mejorar la justicia, eso es contentar al electorado, al final eso no sirve absolutamente para nada, sino realmente leyes procesales que están entorpeciendo muchos procedimientos. Entre ellas, el potenciar las medidas de resolución alternativa de conflictos. No puede ser que todo acabe en los tribunales en España.
Tendría que haber una desjudicialización de determinadas materias o por lo menos una derivación hacia otras formas de resolver los conflictos y así reducir la litigiosidad. Por otra parte, habría que darle una pensada importante, habría que pensar bastante que la forma organizativa de los juzgados en España es del siglo XVIII. No podemos estar del siglo XIX, no podemos estar todavía con unidades judiciales como la que tenemos de un juez, un letrado de administración de justicia y 8 funcionarios, donde en algunos lugares no hacen falta y donde en otros lugares son insuficientes. Un impulso de una buena nueva oficina judicial, no digo que, que tal y como está recogida en la ley, pero sí que es una buena idea, sí que llevaría también a una mayor digamos, una mayor organización de los recursos ya existentes, porque no todo es pedir dinero, no todo es pedir inversión, también es reorganizar los recursos ya existentes y, por supuesto, una inversión seria en justicia, una inversión seria sobre todo en medios auxiliares, en equipos psicosociales, en psicólogos, en trabajadores sociales, que tengamos una policía judicial que dependa del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo, porque ahora mismo la policía judicial depende del Ministerio del Interior. Entonces, claro, son muchas las reformas que habría que acometer, muchas de ellas pasan por dinero, pero otras no. Otras son un tema legislativo en el que simplemente hay que consultar a la gente que está acostumbrada a aplicar la ley para darse cuenta de que están mal hechos determinados textos legislativos, y otras son de reestructuración de lo ya existente. Hay que ser más eficientes. Pues esto es un poco un resumen de cómo funciona la justicia en España, con todos sus protagonistas. Dos protagonistas importantes como Raimundo Prado, esta vez sí lo he dicho bien, Raimundo, y Natalia Velilla, con la que pronto le llamaremos para hablar de dos cosas que domina tremendamente. Una que es el arte y por otra parte el vino. Y ahí va a tener competencia, eso lo aseguro. Yo soy solo aficionada, saber no sé, soy aficionada. Esas botellitas que veo que saca usted los domingos por la mañana después de haberlas disfrutado no son de aficionados, Natalia. Gracias por todo. Esto ha sido Diálogos en Libertad y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.